esta noche, Señor, te pido que seas tú el que traiga el consejo, la palabra, Señor, que necesitamos, Señor, que podamos aprender de ti, Señor, crecer en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, Señor, para poder acercarnos a ti. País del mundo, Señor, en el tiempo que estamos viviendo. Te lo suplicamos, Señor, danos un espíritu de obediencia, Señor, que de tu palabra, no solamente oidores. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir hablando un poco acerca de los consejeros. Ya no terminamos de hablar, porque hablamos varias semanas de alabanza. Entonces, vamos a hablar de los consejeros. Y solo para recapitular un poquito, los consejeros, vamos a ver, hay consejeros del bien, consejeros del mal. Y dentro de los consejeros del mal, hay uno de que aparentemente no son tan malos, aparentemente, pero el objetivo final de un consejero, digamos, del mal, pero que no parece malo, es el de distraernos o el de hacernos perder nuestra sincronización del tiempo de Dios y nuestro tiempo. Por ejemplo, un ejemplo así para que lo entendamos. Digamos, si usted va a ir a la iglesia, se prepara, va a salir, por ejemplo, a las 8 de la mañana, va a salir de la iglesia. Entonces llega un su amigo, sí, ha pasado muchas veces, ¿va? Y hablarle, y fíjate que esto, que lo otro. O sea, el amigo no le está dando nada malo, nada que peque, pero lo está haciendo una distracción a lo que él va a hacer. Les pongo el ejemplo, así puede pasar, no necesariamente, ni solamente en la iglesia, sino por ejemplo un distractor cuando vamos a orar, o cuando hay un problema en la casa, un distractor es no atender ese problema. Entonces ese consejero que aparentemente no es malo, lo que logra es hacer perder el timing, el tiempo, y esa es una tarea realmente del diablo, del anticristo, que dice que él va a tratar de hacer cambiar los tiempos, dice Daniel, porque todo, la Biblia dice en el capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Entonces hay un tiempo de oración, y recordemos que había, cuando iba Pedro y Juan a la hora de la oración, ¿verdad? ¿Cuál era la hora? ¿Se recuerdan qué hora era? 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Entonces quiere decir que hay una hora de orar, o sea, porque por ejemplo a las 4 era hora de orar, era hora tal vez de ir a llevar el evangelio, ir a orar por un enfermo. O sea, cada cosa tiene su hora, pero un distractor, que es un consejero, es el que te desvía, te distrae. Y hay otro que es abierto, que es directo, que puede decir, no, hombre, ¿para qué vas a ir a la iglesia, hombre? No vayas, y mira, mejor hoy vayamos el partido, qué sé yo. Ese es más directo, pero hay que tener cuidado de los dos, pero principalmente del sutil, porque el consejero, como lo platicamos esta vez, puede ser nuestra propia alma. O sea, hay gente que en su depresión lo que hace es dejar de orar. En su tristeza lo que hace es lamentarse de ella misma. O sea, sentir lástima y sentir más tristeza porque no le da la paz. Y dice la gente, por ejemplo, que está deprimida, dice, es que nadie me entiende, ¿va? O sea, como que buscar la comprensión de la gente, no olvidando que tiene un Padre, que es nuestro Dios, que Él nos comprende perfectamente. Esa es una distracción. Cuando tu alma te dice, ¿sabes qué? Que alguien te consuele. Y después, por ejemplo, o sea, pusieron un artículo ahí de gente con mucho dinero y gente sin dinero, pero que las dos tomaban la misma decisión. O sea, no sé si ustedes supieron, en Argentina una mujer de 32 años se suicidó. No, en Colombia fue, ¿va? Colombia, sí, pues. Sí, un niño de 10 años se suicidó, y el niño decía, no mamá, no nos tiremos, mamá, y vaya a rogarle, y vaya a llorar el niño, y se tiró porque había caído bajo las garras de los presos, gota a gota. Esos saqueos que se paga a diario, y si no, los matan, pues, porque es con gente peligrosa. Entonces, al verse desesperada, sin dinero, se mató. Y ponen a la par Roy Buenas, ¿va? Que era multimillonario, un actor famoso que había ganado un par de Oscars, o sea, muy famoso, tenía todo, pero se suicidó. ¿Por qué? Porque vemos que el corazón es el que mal aconseja. El corazón es el que, digamos, que trata de cambiar el tiempo. Pero mire, no está bien
Pero digamos, si no conocen a Dios, ¿qué se puede hacer? Pero nosotros, nosotros no tenemos excusa digamos, de vivir deprimidos, de vivir tristes, desesperados, de vivir amargados, porque nosotros tenemos un Dios, pero entonces hay un consejo interno que nos dice, mira la verdad que otros tienen y vos no, otros son felices y vos no. Eso le pasó a Asaf y le pasó a David en el Salmo 37, a David y en el Salmo 73 a Asaf. Dice, mis pies por poco resbalan cuando vi la prosperidad de los impíos. O sea que el impío tenía todo lo tenía. Y era, pero ese no cree en Dios. Ustedes no ven a gente que no cree en Dios no. y que está re bien. Sí. Y dice, ala, pues todo lo que hace le sale bien todo, ¿va? Pero no entendemos nosotros que estamos siendo trabajados en un proceso divino en la casa del alfarero, ¿va? Entonces tenemos que, parte de entender esto es entender el tiempo, lo que les decía, ¿verdad? Porque nosotros dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre y el hombre no ha entendido lo que Dios está en él, ni para su futuro. O sea, nosotros tenemos que entender que la vida es eterna para nosotros, no solo acá. Cambiar esa mentalidad nos va a liberar de estrés, porque hay gente que dice, ay, es que no he logrado tal cosa, tal vez no la vamos a lograr nunca, pero lo importante es realmente saber y asegurarse la esperanza y la vida eterna. Eso es lo más importante, que no todos los problemas, mira, hay problemas que llegan a nuestra vida, digamos por consejos internos de la mente o de un entorno, pero que van a atacar tal vez y distraer que pensemos nosotros en lo actual, o sea, en la tierra, y dejemos de pensar en la eternidad. Entonces vamos a dar un consejo, el consejo que es desde el mundo, el del mundo. ¿Cómo le podríamos decir nosotros al consejo del mundo? ¿Qué otro más les vamos a dar? Un consejo del mundo, ¿cuál sería? El mundo puede ser algo abiertamente malo, pareciera que no fuera tan malo. ¿Cómo se le llama eso? O sea, humanismo. Es el humanismo que la lástima del hombre fue el hombre, ¿va? Podría ser educación, la educación que el mundo no, es el humanismo, porque alguien tiene educación no importa, pero siente como que hay que ayudar a la gente. Entonces vamos a ver cómo un consejero es aquel que llama a alguien y le dice lo que piensa, lo que cree que es mejor para alguien. Y eso está en Mateo capítulo 16, verso 13. Dice, cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea y Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres hijo del hombre? Ellos dijeron, está preguntando a los discípulos, a los que sabían. Mire, pues más o menos, calculo yo más o menos, que por lo menos tenían 2 años de andar con Jesucristo. O sea, por lo menos tenían 2 años. Casi de todo, ¿va? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. O sea, comenzaron a decir Juan el Bautista, Elías, Jeremías y otros. Verso 15 les dijo, pero vosotros decís que soy yo. O sea, eso dicen la gente. Ahora, para ustedes, ¿quién soy? Entonces, miren, aquí vamos a un nivel de concepto que genera un consejero. Quiero explicar. Un consejo que genera un consejero. Porque, digamos, la gente decía que era un profeta, que era Jeremías, que era Juan el Bautista, que era Elías. O sea, pero ninguno decía que era Jesucristo. Ninguno que era el Mesías. Entonces, el consejo que le daban a ellos, decían, mira vos, pero ¿por qué seguís a Elías? O sea, vos, ¿por qué seguís vos a Jeremías? O sea, porque la gente, los amigos, tenían un entorno también que les preguntaban eso, que ahora, cuidado, digamos, porque hay gente que no puede decir que Dios no es bueno. Hay gente que puede deciros que Dios no es justo. Hay gente, pero ¿cómo es posible que hayan niños que se mueren de hambre? Entonces Dios no es justo. O sea, que no conoce a Jesucristo, sino que cree que Jesucristo es un profeta, pero no es Dios, ¿verdad? Okay. Entonces, pues, el verso 16 dice,
respondió Simón Pedro y dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, ¿estaba buena esa respuesta? Buenísimo. Buenísimo. Ok, vamos. Pedro, 100 puntos le dieron, 100 puntos, le dijeron. Pero ahí es donde tenemos que entender cómo nosotros podemos ser autoengañados. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurados. Mire, es de los poquísimos, si no me equivoco, tal vez entre uno o dos, que Dios le dice a alguien bienaventurado, que Jesús. A mujeres sí le dijo a varias, pero a hombres, bienaventurado le dijo. Eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Le digo, ¿sabes qué? Bienaventurado es porque tienes revelación. Dios te habla a ti directamente también. No lo que yo digo solamente, sino Dios te habla a ti. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero se le revelaba también la palabra por medio del Padre. Estaba buenísimo, Pedro. Amén. Ok. Entonces, verso 20, nos vamos a saltearnos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era Cristo. O sea, ¿por qué? Porque primero quería, ¿saben qué? ¿Cómo es esto? Pongamos atención. Que es cuando nosotros no sabemos de un tema de la Biblia. Lo medio sabemos, no lo dominamos y queremos compartir. Entonces nos van a hacer preguntas que ni sabemos. Entonces eso va a ser incluso para engaño, para tropiezo de la otra gente. O sea, hay cosas que no deben hablar con todos. O sea, si usted agarra un recién convertido, mira, vos, fíjate que, mira, el rapto, ¿qué es eso? Se asusta porque no sabe. Era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando soy grande, entonces ya pienso, razono y actúo como un adulto. Entonces, ¿qué decir esto? Por eso no le digan a nadie. Porque si ustedes, incluso de los 12, uno recibió la revelación y los otros ni la habían recibido, entonces como que primero nosotros tenemos que estar bien logística, o sea, tenemos que tener la fuerza doctrinal de defender lo que nosotros creemos, ¿no? Nosotros lo que creemos debemos de saber por qué lo creemos. O sea, una vez una hermana dijo, hermana, ¿por qué te cubres? No sé. Como todas se cubren, yo me cubro. ¿Está bien o está mal? Está mal, porque cada mujer tiene que saber por qué se cubre. Amén. O sea, cada hombre tiene que saber por qué se cubre su mujer. Esa sí es de loca, no, hombre. O sea, ¿pero por qué? Porque tenemos que entender que tenemos que lo que sepamos. Tenemos que tener las bases, no para nosotros, para los demás. La Biblia dice, ustedes estén listos para defender lo que han aprendido. Porque nosotros tenemos que dominar, volvemos a lo mismo. Si no leemos la palabra, si no la estudiamos, no estamos listos para otras cosas. Entonces dice, después, verso 21, desde entonces Jesús comenzó a explicar, ya saben quién soy, ya saben que soy Cristo. Ahora les voy a explicar, ya que me determinaron por revelación de Dios, les voy a comenzar a explicar qué es lo que hace un Cristo. Cristo quiere decir Ungido. ungido. Okay. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos, oiga, que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. O sea, él les habló el plan. Yo vengo a morir, pero también vengo a resucitar. ¿Va? Un mensaje que habla solo de muerte, sin resurrección, es un mensaje incompleto, es un mensaje inservible. Ok, pero en el verso 22, mire, el Pedro, el que había sido la revelación directa, no de carne y sangre, sino de Dios, le dice, le tomó aparte y reprenderle. ¿Cómo dice en otras versiones? ¿Comenzó a qué? Reconvenir. Disuadirlo, o sea que disuadir desde que le dice un hombre, hijo de convencerlo, ¿va? O sea, es lo que decía, un consejero distractor, porque es lo que quería evitar. Bueno, digamos, después le digo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, humanismo. Jamás te suceda esto. Entonces, él volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Al que le haya dicho, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice Satanás.
sea, así es el corazón de Pedro. Así es nuestro corazón. En un momento nos sentimos que estamos tocando la gloria de Dios, y el otro día nos sentimos como cualquiera, un problemita, ay, no, ya yo siento que no aguanto. Mentira, si aguantamos. Porque si no aguantáramos, haríamos mentiroso a Dios. Porque Él dice que no puede a nadie una prueba más grande de la que pueda soportar. De todas las pruebas que tenemos nosotros, todas las vamos a aguantar. Todas. Pues no, solo me da pena, más un poquito para acá, ¿vos, Gabriel? No, fíjate que no puedo girar por el cuello, entonces. No, mira ahí, pues. No, que ayude ahí cuando... Es que el día que estamos así, cabeceando a la mano, era un cabezazo ahí. Ok. Entonces, me eres tropiezo. O sea, me estás obstaculizando. Porque no piensas en las cosas de Dios, o sea, las eternas, sino en las cosas de los hombres. Entonces, el consejo es, y ese es el otro consejo, mire, nosotros debemos saber qué faceta de Pedro nos aconseja todos los días. La de la revelación del Padre o la revelación de Satanás que le dio, que era el humanismo. Entonces cada día nosotros, digamos, si entendemos o nos ponemos, hermano, a tenernos lástima. O sea, eso es lo peor que puede tener lástima en el mismo. O sea, hay gente que se odia. Es que yo me caigo mal porque no hice esto al otro. Hermano, esa gente no tiene a Dios. Si alguien se vería más como nosotros mismos. ¿O no? Porque uno, ahí sí que donde quiera que va, uno mismo se sigue a uno mismo. O sea, siempre vamos a estar con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que amarnos, pero entendiendo que Dios tiene un proceso. Estamos en un proceso de Dios, ¿verdad? Y lo que Dios quiere hacer, aunque no lo entendamos, es bendecirnos, ¿verdad? Pero para eso se necesita un trabajo muy profundo. Ok, entonces veamos esto. Es el consejo de Caín. Es el consejo, vamos al mundo. Mundo igual humanismo. O sea, el humanismo, mire, por humanismo, yo me recuerdo de una señora que conocí, muy cercana, una hermana, era abuela. Mira, las abuelas es una bendición o lo contrario, ¿verdad? Esta abuela que me recuerdo de ahorita, tenía a su hijo con su esposa y el nieto, ¿va? Entonces, este hijo, o sea, el nieto vio como el papá se suicidó. Lo vio así, estaba en el mismo salón y se suicidó, ¿va? Entonces, cuando se suicidó, la mamá se desapareció. Dijo, ay, yo no aguanto eso. Mi hijo, ay, se lo dejó a la abuela. Entonces se quedó huérfano de padres. Y vivió con la abuela. Entonces la abuela siempre le daba tanta lástima lo que había sufrido. Yo decía, mamá, no quiero estudiar. No tienes para no estudies. Y ahorita, ¿quién no quiere ir a la escuela? No vayas. Mamá, no quiero comer. No comas, ¿qué quieres comer? Y cuando llegó, eso es de chiquito, lo agarró como 3, 4 años. Cuando llegó la época que comenzó a probar la cerveza, quiero probar la cerveza, probala. ¿Será que me das? Porque no quiero trabajar, no trabajes, nunca. Le daba todo el dinero, todo lo que quisiera. ¿Por qué? Humanismo. Entonces el humanismo va en contra, digamos, de entender que si lo vemos así en general, el mundo pareciera que no es justo. O sea, incluso hay estadísticas que dicen que cada día los que son multimillonarios son más multimillonarios. Y los que están en medio están pasándose a la clase baja. O sea, está como que agarraron un poquito del medio y lo hace para arriba. Entonces, entonces a nivel, digamos, nosotros, estamos en una posición realmente muy favorecida de parte de Dios. No lo veamos, nosotros comemos todos los días. Hay gente que no come todos los días. O sea, que come una vez al día. O sea, ¿será justo eso? Si viene el humanismo, no es justo. O sea, si viene el humanismo, ¿por qué mira todo lo que le pasa? A este no le pasó nada. O sea, ¿por qué entre 5, 7 hermanos va? Solo le fue bien y solo les fue mal? ¿Será justo eso? O sea, si entendemos con la mente de Pedro que tenía las cosas en la tierra, es injusto. Pero si entendemos que no importa lo de ahorita, que es temporal, o sea, mire, calculándolo,
yo me podía decir una formulita sin números una vez que decía que si nosotros tomamos el pasado eterno más el presente, es igual a cero en comparación a la eternidad. O sea, ¿sí captan eso? Entonces, repita, para que ahora sí. Irma, ¿qué es? Ah, no seas así, aquí No, ¿cómo que la mesa cochino? No, eso es feminismo, ¿no? Feminazis. Es que lo decís tan rápido. Y... No, por eso. Mira, pero el objetivo es que nosotros salgamos edificados. Pero nadie puede ser edificado si no entiende. Y nadie puede entender esto en una atención. O sea, es un proceso. Pero estas palabras como decir que nada importa, sino que lo que importa. Estas palabras. Sí, o sea, pero no es que no importe nada. No, o sea, yo pues de que. Pero digamos, pero la importancia, algo importante, ¿va? ¿Sí va? Sí, porque digamos el pasado eterno tuvo un principio, más esta vida, que a los más rusos 70, 80, ¿verdad? Pero el futuro eterno, ese es... Es que no va a ser. Entonces, nos olvidemos de hoy. Nosotros tenemos que cuidarnos hoy, buscar la santidad y todo. Pero lo que haga hoy tiene que tener un doble efecto. O sea, si yo, por ejemplo, o nosotros nos santificamos hoy en una tentación y la arrepentemos y nos dejamos meter por la tentación, ¿la victoria fue aquí o allá? Exacto, porque vencimos la tentación acá y entonces hoy tuvimos una victoria. Pero esa victoria nos va a ser sumada también para la eternidad. Porque si pierdo todas mis batallas acá, allá no voy a tener victoria tampoco. Entonces, y solo entender esto, la Biblia dice, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, aquí lo hacemos literal. La Santa Cena es literal. O sea, digamos, agarramos el pan y el vino. Es literal, lo podemos ver, tocar, medir, pesar. Pero al mismo tiempo tiene un efecto en el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice, vamos a leerlo, mire, pues, solo para que veamos el efecto literal terrenal con el espiritual. Hebreos 7:8, miren, dice, miramos lo que dice, buscate la Arcas Fernández, ¿es por ahí, va? No es eso. Hebreos, ¿qué dijo? Mire, voy a leer yo, si dice diferente, me dice, si dice igual no. Aquí los hombres que mueren, ¿es literal o es espiritual esto? Literal. Hombres que mueren, nosotros. Mientras que allí lo recibe acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. ¿Y de quién está hablando ahí? O sea, ¿y dónde es literal o espiritual? Espiritual. Ok. Entonces así es lo que pasa, digamos, en la parte literal y en la espiritual. Hebreos 7:8. Entonces ese es el consejo humanista. Por ejemplo, miren, hablan mucho, bueno, no quiero hablar de nada formal, pero veamos este ejemplo. Una su vecina que es bruja. ¿Cómo? Es bruja y un día le dice, ay, fíjese, hermana, y le dice, hermana, usted agarra. Fíjese que no tengo dinero y no tengo que comer, y no sé si usted tiene algo y usted le va a hacer su súper, su Walmart, la carne se la da. Y aquí está, mire. Ahora, ¿eso es humanismo? O sea, ¿o no es humanismo? Sí, es humanismo. Okay. ¿Cómo podríamos convertir eso humanista en algo espiritual? Dándole palabra. Exacto. Porque mire, así como le dijo Jesús a la samaritana, cualquiera que tome de esta agua volverá a tener sed. Pero del que tome del agua viva, nunca más. Está hablando de dos niveles, de dos esferas, la literal y la espiritual. Entonces yo creo que hay que ayudar a la gente en la medida que se pueda y siempre y cuando no caiga no esté enmarcada dentro de un verso que dice, creo que el primer, mire, Timoteo 5, creo que es, que dice de que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Que si alguien no quiere trabajar, no hay que darle nada.
Porque no quiere trabajar. Porque si no sería humanista. Mire, si hubiéramos bajo el consejo del mundo, el consejo humanista, usted hubiera sido el hermano del padre del hijo pródigo. ¿Tenían dinero o no? Esos eran los ¿cómo se llama? Los landlords, ¿cómo se dice los landlords en español? ¿Los qué? Los terratenientes. Ah. Eran los terratenientes, ¿cómo? Eran los potentados, ¿va? Los pudientes. Y entonces le dice el vecino, mira vos, ya no vi a tu hijo. Fíjate vos que me pidió la herencia y se fue. ¿Y dónde está? No sé. Pues y fíjate que yo por ahí he oído que se lo gastó todo. Que lo perdió en prostitutas, en todo. Y no se quedó sin nada. Sí, abuela. Gracias por avisarme, va. Pero no lo vas a ir a ayudar. No puedo ayudarlo, eso sería humanista. Pero si lo recibo cuando él vuelve en sí, eso va a ser espiritual. Pero es que esa batalla entre el alma, entre el consejo del humanismo y el espiritual es difícil, ¿verdad? Por eso la Biblia dice cosas bien tremendas. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Porque es mejor gente sin ojo al reino de los cielos que con los dos al infierno. Es que hasta discernir esa diferencia cuesta. Sí, sí, cuesta, pero entonces tenemos que entender qué dosis espiritual lleva lo que estamos haciendo. Todo lo que hagamos, como vimos, tiene una parte literal y una espiritual. Entonces, ¿qué sería la mezcla, la fórmula de que yo creo que debería ser la fórmula que nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23? Veamos. Sí, pero veamos lo que dice antes. ¿Para qué sirve eso? 1 Tesalonicenses 5:22. No. 5. Veamos, mire el comienzo. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué un generador de la paz cuál es? La santidad. O sea, un generador de paz, la santidad no está en santidad. Pueden venir problemas y todo, pero uno sabe que por lo menos tiene paz en ese sentido, que es lo más importante. Dice, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo. Esa es la fórmula. Entonces, el llevarle comida, ¿qué es? No, pero solo la comida, ¿qué es? Cuerpo. Ahora, lo que motiva a llevar la comida. Y si va diciendo, no te lo mando yo, te lo manda Dios, acércate a Dios, créele, orarle, aquí está, lee la Biblia, yo voy a orar por ti, arrepentirte, entregarle tu vida al Señor, eso ya es algo integral, completamente integral. Ok, dice, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, también lo logrará. Bueno, entonces ese es el consejo humanista. Y a veces, ¿y sabe cuál es tal vez, no tal vez el más, pero un consejo humanista bien sutil cuando lo aplicamos a nosotros mismos? Le voy a contar algo que pasó. Hay un hermano de la iglesia, pero él era solo y se deprimía, ¿va? Miraba que todos, había hasta cada mes cambiaba novia en la iglesia, ¿va? Y él no le hacía caso, pero ni siquiera la SAT le hacía caso para llamarlo, ¿va? Para pagar impuestos, ¿va? Y entonces él decía, mira, la verdad que yo cuando me siento bien solito, yo me tomo unas 2 cervezas. Yo no le hago mal a nadie, porque luego en mi casa, yo solito, me echo 2 cervecitas, nadie sabe, pues. Pero eso realmente me calma, ¿ves? Me relaja. Entonces digo, bueno, sí, no estoy matando a nadie, no soy vicioso, solo cuando pongo muy triste lo hago. ¿Qué le dicen ustedes a esto? Cayendo en la trampa. Pero no tanto en el alma, porque él mismo quería darse un dulcito, pues, quería darse un su permiso para pecar. ¿Por qué? Porque era el consejo del humanismo. O sea, bueno, no decía, no le hago mal a nadie. Además, ¿quién sabe? Nadie sabe. Si alguien me viera, podría ser que yo tropiezo. Pero entonces es un consejo, ¿va? Permitirnos cosas que no edifiquen. Y si le dices para todos, si miras.
Caín es el humanista. Ok, ahora miren, el de Aitofel lo hablamos bastante, pero solo quiero hablarles un poco acerca de lo que es el consejo de Aitofel en base a la shemología. Shem, nombre, logía, estudio de, al estudio de los nombres. Y Aitofel significa hermano de ruina o necedad. Entonces, el hermano de ruina o necedad. Miren, por ejemplo, el consejo de alguien que está caído no es un consejo que solo abrir nuestros oídos a él. El consejo de alguien que vive deprimido no sería un buen consejero que diga, no, mira, no te haces esto, o si no lo puede hacer él mismo. O sea, eso es analizar el consejero para ver si el consejo tiene validez, que un consejo lo valida una experiencia, una vida. O sea, un resultado valida un consejo, ¿verdad? Ahora, si nos dicen, por ejemplo, miren, hay una película basada en la vida real que se llama Catch Me If You Can, ¿no la vieron? ¿En español? Sí, Atrápame si puedes. Ah. No, hace Tom Hanks y DiCaprio, ¿verdad? De que este era un especialista en fraudes, o sea, falsificaba cheques. O sea, les ponía el sello, todo, y vivió con toda su vida así, va. Perseguirlo. Pero cuando lo metieron a cárcel ya se había propagado lo que le había comenzado. O sea, él comenzó la industria de falsificación de cheques en Estados Unidos. Entonces todos comenzaron, comenzaron a estudiar y aprendieron todos. Entonces creció ese delito enormemente. Entonces el lo que hizo fue contratar al que sabía. Miramos cómo estaban haciendo eso. Ah, eso le cambia la tinta. Entonces se levantan con una mini aspiradora de aire y le vuelven a poner. O sea, y él les explica por qué, porque sabía. Entonces ahora nosotros tenemos que entender que los consejos, miren, ¿saben qué? Quiero decir una cosa. Por eso muchos hijos no oyen el consejo de los padres. Porque no ven un aval en la forma de vida. O sea, pero hay que entender y saber discernir. Porque mire, tenemos que tener una solvencia nosotros, pero también al mismo tiempo tenemos que entender que puede haber un buen consejo de alguien malo. Pero que a él no le sirvió, pero el consejo sí está bueno. ¿Qué lo hace bueno? Que esté basado en la palabra. No una experiencia de vida, sino en la palabra. Digamos, solo me gustaría mirar tu problema, ponerle en las manos de Dios, pedirle a Dios, orarle a Dios. Y puede ser que el otro diga, pues no es cierto, no le he orado, lo voy a hacer. Ahora, si él oró o no oró, es cosa de él, pero el consejo. Entonces tenemos que, por eso le dice, escudriñar todo y retener lo bueno. Y alguien se inventó desechar lo malo, eso no está en la Biblia, pero lo agarran así como suena bonito. Igual que aquel de aquellos nuevas, diga el pobre, rico soy, eso no dice, diga el débil, fuerte soy. Y hay un himno que dice así, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy, de la Biblia y el himno. Y el himno sigue diciendo, diga el pobre, rico soy. Eso ya no es bíblico, ¿va? O diga el seco, gordo soy, ¿va? O el gordo, o sea, lo que toca a la Biblia toca a mujer. Entonces, se da consejo de necedad. Consejo de necedad. Cuidado con los necios que nos pueden aconsejar. Consejo de números 31-16 dice: he aquí que ellas, por consejo de Balaam, fueron motivo para que los hijos de Israel se apartaran traidoramente de Jehová. Entonces, esa es gente, un ataque de un consejo traicionero. Mira, ¿de qué te sirve buscar a Dios? ¿De qué te sirve leer la Biblia? ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? Ahí está. Número 30. Hay gente que dice, ¿para qué vas a la iglesia? Es decir, pérdida de tiempo. Pero este es un consejo de Balaam. Cuando uno deja de acercarse a la Biblia, a la palabra, a la congregación, no está traicionando en primera instancia a nadie más que a Dios. A Dios lo estamos traicionando. Pero como no hemos creído que hay una diferencia entre Dios y la iglesia,
iglesia, Dios y la alabanza, dejamos de hacer las cosas creyendo que estamos dejando de hacerlas, pero no estamos dejando a Dios en nada. Y Dios se manifiesta a través de todo. Porque Dios no se le va a parecer a nadie. La regla es eso. Podrá haber una excepción. Con las reglas de no, Dios, mira, amigo, ¿y por qué no estás leyendo la Biblia? A nadie se le aparece ni un ángel ni nada. En los ángeles que se aparecen, pues van a tener un objetivo claro, ¿va? Y también se manifiestan los del diablo, ¿va? Sí, un propósito. Ok, entonces miren. Ok, fue motivo para que los hijos de Israel se apartaran anteriormente de Jehová en el asunto de Baal Peor. De modo que hubo plaga en la congregación de Jehová. Entonces Baal Peor, Baal quiere decir y Peor quiere decir brecha. Entonces aquí se juntó, digamos, Balán quiere decir peregrino. Sí, señor del pueblo. Entonces, quiere decir que aquel que no es fiel en ningún lado. O sea, miren, por ejemplo, en lo laboral yo me recuerdo que yo una de las cosas que me gustaba hacer era agarraba gente, digamos, dice, ¿a qué edad se recibió? A los 18. ¿Cuántos años tiene ahorita? 28. ¿Cuántos años trabajaste? 10 años. 10. Se agarraba 10 dividido entre los lugares que había trabajado. Y a veces, .6 de año, a la vez se cambiaba, cada 6 meses se cambiaba. Ese era un peregrino laboral. Gente que dice, ay, mi hermano, yo... Pues ya 5 años buscando iglesia. O sea que aquí está un peregrino. Es un peregrino. Lo que tenemos que entender es que, digamos, uno tiene que ser, tiene que tener una identidad y uno entender que uno es parte de algo. Porque, mire, vemos el rebaño de las ovejas. La oveja, ¿a dónde va? Oyendo la voz, va. Pues ahí dice, voy por allá. Se puede ir, por supuesto, va, porque va. ¿Y a dónde se va? Según la Biblia, ¿a dónde se va? Se va a la boca al lobo, se cae, por eso estaba la vara y el callado. ¿Por qué? Porque la gente se alejaba. Pero eso no es literal, ¿no es? Va. Yo cuando soy un pastor, digo, mira vos, le dijo a otro, a unas ovejas, mira vos, si te miro otro hermano, yo te saco a pata. Pero oíme, a pata, te saco vos de que estás siempre conmigo. Para mí eso no está bien. Está loco. Y los locos era grandote ese. Y había sido futbolista. Calzaba como 52, así como. ¿Cuánto calzamos? 45. Ah, está chiquito, ¿sabes? Sí. Pero sí le dijo así. 42, 42. Ah, no, 42, no, hombre, 42. no, hombre, ya. 45. No, 42. No sé qué número es ese. Entonces, okay, ¿por qué? Porque todo tiene una base. Lo que nos une debe ser Dios. Entonces, por amor. Va, imagínense que este caso, imaginémoslo, para imaginar un poquito. ¿Va? Le dice una esposa, le dice al esposo, mira, fíjate que después de 30 años de casado, ya me cuenta que no te amo. Para nada, hasta yo trato que hasta que, aunque sea tenerte lástima, aparte. Pero ni lástima me das. ¿Cómo estaría eso? Terriblemente. Va, porque él va a saber que no, pero gente que hay que seguir, porque las apariencias, los niños, hay niños como de 50 años de los niños, ¿verdad? O sea, pero el amor no se juega, ni se suplica, ni nada, el amor fluye, ¿verdad? Entonces, pero la gente que es pegada no ama en ningún lugar. No ama en ningún lugar, no tiene casa, pues. Así, una vez les cuento otro día un testimonio de un hermano que era de otra religión, ¿va? No, eso no era hombre, pero de otra religión, ¿va? Y decía, mira vos, ¿por qué vas solo? Vas ahí a esa iglesia, ¿por qué no vas a otra? Mi iglesia, sí, tengo mi iglesia, ¿va? Y en cambio, y vos a cuál vas. Mira, yo voy a todas. Yo a la que pase me meto y ahí está. Entonces, dice,
siquiera eran, ¿cómo se llama? Feligreses de una misma parroquia, ¿va? Sino de otro lado, ¿va? Pero ser peregrino, o sea, no tener casa. Ese es un consejo que da el mundo, ¿verdad? Es un consejo que nosotros debemos de entender, que va más allá de todo, ¿verdad? Bueno, el pueblo, pero vamos, que es el Señor de la brecha. La brecha es una deficiencia, una cavidad que hay en un muro. Por eso cuando se iban a reconstruir las murallas de Israel, dice que Nehemías y esas iban a revisar las brechas para sellarlas, para repararlas, porque a través de las brechas, o sea, nosotros le llamaríamos una puerta que se ha abierto, ahí puede haber, y seguro que va a haber problemas. Entonces el consejo es tener en poco las zorras pequeñas, ¿verdad? Tener en poco las brechas, o sea, tener en poco las cosas que nos pasan o que nos han pasado y que son malas. O sea, mire, yo lo repito, este año debe ser bien diferente, pero como lo veníamos diciendo el año pasado, se recuerdan que cómo sería despertarse un día y no recordarse de nada, tal vez seríamos más felices, ¿va? ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso, va? Entonces, ese es el manto de Manasés, ¿verdad? Porque las cosas son contentas y alegres del Señor, veámoslo, pero las cosas que nos ponen tristes y que no nos conducen a un arrepentimiento, nunca vamos a avanzar, ¿verdad? Mire, tenemos razón de eso para atrás. Alguna de ellas, un montón, ¿va? Pero entonces nos cobijamos nosotros, ¿verdad? Manasés para olvidar todo lo malo y nos acogemos al manto de Efraín, que es el de fruto, el de la ganancia, ¿verdad? El de la bendición. Va a aprender a ver para adelante, ¿no? Porque si no, hermano, quedo aburrido realmente la vida que estoy pensando en el pasado. Ok, entonces esas son las brechas. El Señor de las brechas, el consejo Señor de las brechas de Balaam. Ok, después vamos a ver saludamos a él, Gina. Ahorita le digo. Nos saluda Charlie Romero, Ana Leticia Rosario Romero, Will David Barrios y Brenda Dioscal. Qué bendición. Tienen preguntas, pues las mandan por ahí, ¿verdad? Ok, bien, el consejo de los inexpertos, el de los jóvenes. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 14, dice: Dios de acuerdo con el consejo de los jóvenes. Oiga, consejo de los jóvenes. Joven es igual también que adolescente. ¿Sé que quisiera adolescente, va? Falto de cualquier cosa, va. Entonces no le vamos a pedir consejo a un mundano de cosas espirituales, ¿va? No le vamos a pedir consejo, por ejemplo, a uno que se ha divorciado 5 veces, ¿va? Mira, vos sé qué hago porque está mal mi matrimonio. ¿Qué le voy a decir? Así, mira. Ya, cambia, eso me ha funcionado a mí. Eso no aplica. Diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré todavía más a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, ya empero os castigaré con escorpiones. Entonces, ese es el consejo de los inexpertos, el consejo de los faltos de. Y hay cosas que a uno le funcionan y a otro no. Incluso en el mundo funcionaban y ya no funcionan cuando somos cristianos. Y algo bien precioso, por ejemplo, cuando en Egipto, ellos, por ejemplo, en Egipto, ellos también pues, tienen un método de siembra. Ahora, ¿qué método usaron para sembrar en el desierto? ¿Qué Dios les dijo? Ninguno de ellos sembraron nada. O sea, esa es la parte como que la de una desintoxicación de todas las costumbres egipcias. Ahora, ¿cómo sembraron ellos? Dice que ellos
hacían, abrían la tierra, echaban la semilla, cerraban y echaban agua. Dice, como antes no lo hacían en Egipto. O sea, entonces Dios le cambió la forma de hacer las cosas. Pero hay cosas que nosotros tenemos, si hacemos igual que antes, van a tener un resultado que no es agradable a Dios. Las cosas tenemos que ser diferentes. Porque nosotros, entendiendo la identidad, somos diferentes de nosotros. Es que estos, así se creen mejores, no nos creemos mejores, pero diferentes. Y al fin y al cabo, pues sí somos mejores, la verdad. Pero no por nosotros. Nosotros, ¿qué somos? Sino por el Dios que por en nosotros va. Ese Dios que es amor, que como le dijo Jesús a la mujer adúltera, ¿va? Ni yo te condeno, ¿va? Ven y no peques más. Entonces, y el consejo es un experto. Aquí solo lo voy a leer para que no terminar eso. El consejo de Acab. Hizo pues lo que era malo a los ojos de Jehová. De Crónicas 22:4. De la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos se hicieron consejeros suyos para su perdición. ¿Qué dice? ¿Quién es el consejero acá? Léanlo ahí y díganme, ¿quién es el consejero suyos de quién está hablando ahí? Consejeros suyos para su perdición. Los de la casa de Acab, o sea, todos los que trabajaban ahí se hicieron consejeros de los hijos de Acab. Porque andando en el consejo fue con Joram y perdieron la batalla en Ramón Calada. Entonces aquí el punto es que digamos para perdición. Fue el consejo de Acab. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan quién era Acab, verdad? ¿Se acuerdan quién era la esposa de Acab? Entonces, ¿cuál es el consejo de Acab? Que la mujer mande. O sea, no está bien que la mujer mande. Pero hay excepciones. Cuando el hombre no tiene la luz y la mujer tiene la luz, mientras que le llega a él, ella tiene que tomar espiritualmente su lugar. Lo malo es, yo conozco casos, de que una vez el hombre no quería saber nada de Dios y la mujer se convirtió. Entonces vino un pastor y dijo, bueno, te doy la corona de autoridad para tu casa. Y la mujer la agarró en serio, ¿va? Y comenzó a mandar y a mandar. Y el otro le hacía caso. ¿Va? Y andaba haciendo sus cosas afuera. ¿Va? Cuando él se convirtió, le dijo, mira, ahora yo voy a mandar. Vos no mandas nada. Yo sigo mandando. Y eso fue el problema. Entonces ahí, entender que es la autoridad en un tiempo. Y entregarse a la cabeza. Pero tampoco se puede dar autoridad a alguien inexperto. O sea, dice que no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni cita, ni griego. Más que un hombre. Un ejemplo. No, Débora, ¿no? No, más que el hombre. Débora no tenía hombre. Mujeres, esposos. María. María. Nacieron los mandados a María. Por eso lo desaparecieron. Se desapareció la Biblia y María llegó hasta el final. María, la que se que era madre de Jesús. Porque era la madre. Literal. Entonces, pero entonces estaba ella en todo. Y el esposo nunca aparece. Entonces, pero entender eso, hay que tener cuidado, porque cuando los dos son iguales, ¿qué pasa? Los dos son cañones. Se potencia. Es que se debería hacer eso. O sea, si son cañones, mira, la mujer va, como mi cabeza va. Solo que mira, yo haría esto. ¿Por qué? Por esto, con razones, va. Por esto. El hombre maduro, tienes razón, sí, tú tienes razón, yo estoy equivocado. Porque la cosa es
Bendecir, recibir bendición para bendecir. Ok, vamos a ver. El consejo de los arteros. No creo que son los y los de aquí, un par de hermanos acá, ¿verdad? Y los arteros, ¿verdad? Está en Job, capítulo 5, verso 13, versión moderna práctica. Dígame cómo dice, después que lea cómo dicen las versiones en lugar de arteros. Se prende a los sabios en su misma astucia, de manera que el consejo de los arteros se precipita. Job 5:13. ¿Qué dice era? Él atrapa Es que las José cosas. 25. Él atrapa las cosas en su propia astucia. ¿Sabes? ¿Y ahí? Y hace que fracasen sus planes malvados. No, pero en lugar de arteros, ¿qué dice? Perversos. Dice frustrar los designios de los perversos. Perversos. Adversarios. Ok, entonces mire, artero significa lucha, significa tortuoso, significa contender, perverso, rígido, torcido. Pero entonces aquí vamos de los contenciosos, no lo contencioso en un sentido, vamos, pero digamos para lo contencioso, o sea, el consejo del pleito, pues, hombre. Que re mal está. ¿A quién le gusta pelear? Nadie le gusta pelear. O sea, ese es el consejo que no hay que tomar, el de la pelea, el de la discusión infructuosa. O sea, y al final al cabo, no importa quién tenga razón. Si es algo de vida o muerte, pero realmente las cosas son insignificantes, pero se magnifican. Por ejemplo, mira, fíjate que ayer comimos pavo, era pollo, pavo. ¿Qué importa eso? No importa. Hay muchas cosas que no importan. Tenemos que entender a separar lo importante, lo espiritual de lo carnal, de lo banal. Porque muchas peleas, consejo de la es que yo tengo mis derechos. ¿Quién dice que no los tiene? Va? Todos los tenemos. Y por eso la Biblia dice, va, 1 Corintios capítulo 6, leámoslo, 1 Corintios 6, verso 6. Vamos a decir es ese, donde dice que será... Sí, creo que sí. De los litigios. Sí, verso 6 dice, pero hermano va a juicio contra hermano y ante los incrédulos. Sin lugar a dudas, total para vosotros el que tengáis pleitos entre vosotros. Y es un fracaso. Solo con que haya pleito, ya es un fracaso. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no ser más bien defraudados? O sea, como que, ¿sabes qué? Vale mejor que no pelees, aunque no tengas la razón. O vale mejor que no pelees, aunque la tengas. O sea, no importa que la tenga o no la tenga. Pero es mejor que contender. Y eso es pura alma, ¿va? Bueno, vamos a ver, ¿estamos ahí? Bueno, ahora vamos a leer algo bueno. Isaías capítulo 44, verso 26. El que confirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de los mensajeros. El que dice de Judá serán reedificadas y yo volveré a levantar sus oraciones. Quiere decir, el consejo tiene que confirmación, doble confirmación. La palabra. Uno y el otro. El ministro. Testimonio. ¿Cómo? Testimonio. Autoridad. Digamos, a la ley, ya decimos, o sea, a la palabra del Espíritu. O sea, tiene un testimonio, sí, aquí está. Y el otro, la misión, sí, me confirma que aquí está, ¿verdad? Pero sí tenemos que entender que el consejo debe ser validado. Validado tiene que ser el consejo. Bueno, mire, entonces Isaías 1:26. Aquí vamos a terminar. Dice,
Eso es lo que debe de pasar ahora. Disculparme. 1.26 de Isaías. Luego restauraré tus jueces como al principio. ¿Qué quiere decir que si los va a restaurar? El que habían estado antes. Y dejaron de estar. Y tus consejeros como al comienzo. La llamada ciudad de urbe fiel, o sea, ciudad fiel, ¿verdad? Entonces aquí una promesa de este tiempo para que quiera tomar, para que quiera arrebatar, para que quiera pelear, para que quiera tener su beneficio, es que va a tener jueces y consejeros. Esa es la bendición, va a tener un juez y un consejero. O sea, porque si no tenemos juez, ¿qué es lo que no hay? Justicia. Dirección. Aquí no sé lo que. Sí, Pueblo sin ley. sí, no, eso. La sabiduría ¿dónde se encuentra? Multitud de consejeros. Entonces, la sabiduría para tomar decisiones. Digo, no, hay que tener cuidado del consejo. Yo conozco que han dado inicios o pésimos. Les conozco una hermana, fueron el esposo y la mujer, las dos, el esposo va con el pastor, un pastor por ahí, y le dice, mire, fíjese que yo ganaba 5 cifras, o sea, que mi esposo es celoso. Y lo que pasa es que mi jefe, la verdad, parece artista, ¿va? Y mi esposo también artista, pero Nacho. Entonces está celoso mi esposo. Pero trabajo, sométete y sujeta a tu esposo. ¡Ah, hermano! Y él no lo trabajo. Y lo que él gana no va a alcanzar. Y todavía se alegan y se pelean. ¿Recuerdan eso? Es consejo malo. Y a mí, pues yo ni nada a mi esposo. Ni él. Nunca me he hecho nada. O sea, eso fue del alma. Y también a veces es bien fácil de aconsejar, ¿va? Sí. Como era él, ¿va? Entonces hay que tener cuidado de consejos, incluso médicamente, cuando uno tiene dudas. Otra opinión. Segunda opinión, tercera opinión, pero también validando, ahí tenemos que ver cómo va. Bueno. Y por último, estamos ahí, Junior, ¿va? Sí, llevamos 57. Ah, bueno, sí. Isaías 41:20. Y no había ninguno. Entre ellos no había a quienes les preguntaran para que me dieran respuesta. Entonces, el consejo hay que buscarlo de una forma oportuna. Por ejemplo, una vez me acuerdo que yo, hermano, mire, fíjese que tengo mi casa, me dice, y fíjese que la perdí, mire. ¿Y qué pasó? Es que no la puede pagar, entonces se la fue a regalar al banco. Hubiera venido antes, hubiera conseguido otra cosa, ¿va? Negocias con el banco, la vendes aparte, qué sé yo, y por lo menos. ¿Pero qué se puede hacer ahí? No. Ya nada. Entonces, pero entonces sí se hace un consejo. Y no es para que, miren, no es para que uno obedezca todos los consejos, es para que los evalúe, porque Dios nos dio Espíritu Santo para discernir también. No es, bueno, si no me aconsejan, no hago nada, no. Tenemos que hacer las cosas y todo, pero saber también, no podemos darle consejo a cualquiera, ¿va? No podemos darle consejo a cualquiera. Vamos a dejar ahí, por Junior, vaya. Pregúntanos. O es más de Betty, ella dice que hoy va a recitar, dice. Pero aquí pasó una parte. Vamos a orar, pues. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te bendecimos, Dios, te consejero que vaya en contra de la palabra, en contra del consejo del Espíritu, Señor, que vamos a discernir qué se acerca y con qué objetivos se acercan a nosotros, Señor. Y te pido que nos des discernimiento para no obedecer a nuestro propio corazón, porque sabemos que es engañoso, Señor, que no nos llevemos por sentimientos,
sino por el Espíritu, por la verdad, Señor, por la doctrina, por tu Espíritu Santo bendito que tú nos has dejado, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor.